La protagonista de Belle, Suzu, es una chica deprimida de 17 años que termina triunfando como una misteriosa cantante en un simulador de vida de realidad virtual llamado U. No quiero profundizar mucho en esto, pero creo que podría ser necesario, ya que representa una gran parte del tiempo en la pantalla de la película. El centro digital al que se conecta la gente en la película es demasiado aburrido y genérico, especialmente para una película de Hosoda. Lo único que vemos hacer a los usuarios en el espacio virtual es volar por la ciudad llena de edificios y ver conciertos. No hay razón para que 5.000 millones de personas en todo el mundo pensaran que no podían perderse tanta diversión. Tampoco ayuda que básicamente todo esté hecho en CGI, las multitudes, por ejemplo, se ven asquerosas. En un momento, incluso resulta difícil entender cómo se puede acceder a este espacio virtual. Se puede ver a los personajes interactuando con personas en la vida real, luego inician sesión en el mundo virtual, de repente, lo cual es una locura. Pero diría que es un problema de la película en sí, del cual ya hablaré más adelante. La otra mitad de Belle se compone del tipo de magia de la vida cotidiana de Hosoda. Es interesante y tiene algunos cortes divertidos. Me gustaría poder recuperar parte de la enorme cantidad de tiempo asignado a la trama secundaria del dragón dentro del espacio virtual para desarrollar mejor a los personajes. Y esa no es la única forma en el que este espacio virtual perjudicó a Belle como película. Uno de los méritos de la chica que saltaba a través del tiempo, fue que en lugar de abordar grandes movimientos de la historia, optó por concentrarse en los pequeños momentos de la vida emocional de sus personajes. Protagonistas del bachillerato haciendo cosas comunes. En Belle, sin embargo, tenemos lo contrario. El alter ego de Suzu se convierte en una ultraestrella del pop y todo Internet se detiene para ver lo que está haciendo. Habla de egocentrismo. Si me hubieran dicho, allá por 2010, que así sería una película de Mamoru Hosoda en la década de 2020 no me lo creería. No parece el trabajo del director idiosincrásico, que priorizó personajes creíbles y hacer que la vida cotidiana pareciera divertida por encima de cualquier otra cosa. Su nueva película es una versión japonesa moderna de la historia de una princesa de Disney y termina siendo similar a una película de Disney en muchos aspectos. Y volviendo a lo de antes, este es otro ejemplo de lo caótico que puede llegar a ser la película. El alter ego de Suzu se vuelve un fenómeno de la nada. Empieza a cantar y literalmente al día siguiente ya tenía como 500.000 de seguidores. La película durante todo su metraje se dedica a saltarse partes intermedias de esta, y solo muestra el resultado y lo que realmente importa es el proceso de cómo se llega a este punto, es lo más importante. Y pasa con absolutamente todo, y más adelante seguiré poniendo más ejemplos todavía. Belle es una película plagada de tropos, pero al menos en otras películas con los mismos tropos, la trama y los personajes tienen más coherencia. Nada de esta película tiene sentido. Por supuesto, la animación es hermosa y la música puede ser buena cuando las letras en sí no son lo más trillado y cliché que jamás haya escuchado, pero ninguna de estas cosas salva la falta de personajes o trama de Belle. Para empezar, Belle se siente como una copia mal hecha del mundo de Oz de Summer Wars hasta que alguien se dio cuenta de que necesitaba contar una historia diferente. Hacen la trama, subtrama de la Bella y la Bestia de la nada, una idea que empeora por el hecho de que la Bella y la Bestia es intrínsecamente romántica y quien opera a la Bestia tiene 14 años cuando Suzu está a punto de cumplir los 18. Ya tenemos el primer conflicto. Bella arroja personajes a los pies del público y espera que empatice con ellos. Y aquí viene, de nuevo, el mismo problema. Personajes que se muestran de la nada y la película espera que me importen. No puedo determinar exactamente qué presencia se siente más atroz y superflua, pero personajes como Kamishin, Ruka y especialmente Shinobu son inútiles. ¿Quiénes son esas personas? Kamishin y Ruka desarrollan una especie de relación romántica a mitad de la película y no sé por qué debo preocuparme más allá del hecho de que Suzu los conoce. Reitero, ella los conoce, no yo, y Belle no intenta darles una personalidad legítima que me obligue a preocuparme por su posible relación. Podría haberme preocupado por Hiroka, pero no había lugar para ella entre el resto del elenco, así que simplemente se quedó como la compañera hacker. Lo peor definitivamente fue Shinobu. Creo que tiene como 10 líneas a lo largo de toda la película. Es bueno diciendo Suzu y fingiendo que está haciendo un buen trabajo al preocuparse por ella. Se supone que tiene que ser un interés amoroso de la protagonista, pero no se explica nada al final de la película, porque no tiene sustancia. ¿Cómo proteges a alguien con quien nunca interactúas? Un tipo realmente desinteresado. Las tías del coro o lo que sea también son inútiles.
No se muestra que ninguna asuma roles familiares para Suzu después de la muerte de su madre, pero sí sugieren que le cante a la bestia, algo que se toma en serio por alguna razón. Cantemos una canción y seamos felices. Así es como pretende la película solucionar todos los conflictos. Suzu también tiene un padre al cual simplemente ignora. Otra trama que inicia la película y acaba dejando muerta de asco, como tantas otras. El hecho de que todos, su padre incluido, la hayan dejado viajar a Tokio para salvar a estos niños de un padre abusivo completamente sola es una tontería. ¿Esperan que una adolescente calme la situación y la resuelva? Como mínimo su padre tendría que ir con ella. Esto no debería ser algo que Suzu debería haber asumido sola. El mundo virtual no tiene absolutamente ningún atractivo y mucho menos merece que se sacrifiquen elementos importantes de la trama en su favor. Ni siquiera podía entender lo que estaba sucediendo, y el mundo en sí no es un gran mundo, es solo tráfico, avatares, tráfico y líneas urbanas de mierda. ¿Es esto Los Ángeles? No pude notar la diferencia. Los justicieros del mundo virtual, liderados por Justin, un nombre muy parecido a un justiciero, eran terribles y una versión de los Thundercats y para ellos tampoco hay final. Adiós Justin, gracias por servir como falso antagonista y ser un dispositivo de la trama. Finalmente, la subtrama de los niños o lo que sea. No me importó. No hay desarrollo para ellos, solo debes sentirte mal porque son niños que están siendo abusados por su padre quien pensé que sería Justin, y con lo ridícula que es la película no me extrañaría. Es triste, claro, pero las circunstancias bajo las cuales Suzu y los demás se enteran de esto son objetivamente estúpidas y algo divertidas. ¿Están transmitiendo en vivo en YouTube o algo así? Pero el padre no se da cuenta hasta más tarde, cuando corta la transmisión. No vemos repercusiones reales, solo se ve al hermano mayor decir que algunos quieren ayudar pero no lo hacen o no pueden, como si una muestra de tal violencia por parte del padre en una puta transmisión en directo no fuera suficiente como una prueba. Así que ignorando todas esas obviedades que la película por alguna razón pasa por alto, empieza a ser ya típico de Hosoda por desgracia, Suzu canta para ganarse su confianza, en este caso siendo ella y no su avatar. ¿Y se supone que eso tiene sentido? ¿Cómo y por qué debería tenerlo? De cualquier forma y después de eso, se apresura a llegar a su casa en Tokio una vez que unos adolescentes realizando el trabajo de CSI descubren la ubicación basándose en una pequeña ventana que se ve en la transmisión. ¿Seguro que es posible hacer eso? De todos modos y a estas alturas ya casi había apagado el cerebro por completo y ya ni me parecía ridículo siquiera. Además, cuando una de las señoras mayores llama a la policía, le dicen que hay reglas que deben cumplir que hacen que no puedan intervenir. Alguien va a tener que explicarme esa lógica, porque no tiene ningún sentido. Están abusando de niños en una transmisión en directo y las autoridades no pueden intervenir. ¿Es Japón de repente un país tercermundista donde impera la ley de la selva? Belle simplemente no sabe qué camino ha elegido. Quiere ser una historia sobre la pérdida, el romance, el talento, el verdadero yo y la propia imagen, la familia, maltrato infantil, pero no puede decidir qué quiere hacer, por lo que se convierte en un desastre. Al final la película se convierte en una comedia involuntaria. Todos los temas están mal tratados, mal enfocados y sin una pizca de desarrollo que acaban siendo cómicos como el caso del maltrato. Hasta en una novela de Kafka encontraría más sentido que a todo esto. Sin embargo, estoy escuchando la banda sonora mientras escribo esto, así que puedo decir que es un punto a favor y probablemente el único. No me gusta esta película. Es algo agradable de ver en el mejor de los casos, y francamente doloroso de ver en el peor. Dar crédito a quien lo merece, el concepto no es malo. Los mundos virtuales se pueden hacer muy bien y hay mucho que se puede explorar con esta premisa. Parte de esto se logra plenamente con la presentación de Belle. Los segmentos virtuales están animados en 3D en contraste con la mayoría de las escenas de la vida real que están en 2D. Si bien la película no es nada sorprendente considerando todos los aspectos, nunca diría que se ve mal. Dejando a un lado el arte, lo que realmente resalta de Belle es el sonido. Todas las canciones son realmente buenas y, en mi opinión, las mejores partes de la película son las interpretaciones de estas canciones. Desafortunadamente, ahí es donde terminan los aspectos positivos. Ahora bien, no estoy diciendo que todas las películas o animes en general deban tener una historia súper profunda que aborde algún problema del mundo real y te haga analizar cada parte de la trama. La historia no tiene por qué ser una obra maestra revolucionaria y trascendental. Dicho esto, al menos espero algún tipo de coherencia.
La mejor manera en que puedo describir la progresión y el ritmo de Belle es que las cosas simplemente suceden. A menudo no hay flujo o conexión entre los eventos, solo una mezcla de cosas que suceden. ¿Por qué de repente aparece una escena de pelea de la nada? ¿Por qué pasamos a una escena de Suzu defendiéndose de los chismes? Esto comienza a afectar especialmente la trama a partir de la segunda mitad de la película, donde muchos puntos de la trama aparecen de la nada y plantean más preguntas que respuestas. Lo que hace que esto sea aún peor es que debido a la gran cantidad de subtramas que se agregan, al final ninguna se trata. Hablando de diálogos, algunos son francamente ridículos a veces. Te amo, Bella. Gracias. ¿Quién escribió esto? ¿Han hablado siquiera con otro ser humano en la última década? Y no soy yo eligiendo una línea fuera de contexto para que parezca mala. En todo caso, la línea que expuse antes tiene todavía menos sentido en el contexto. El fallecimiento de la madre, de nuevo, se muestra de manera muy prematura y poco creíble. La película ha tenido muchas subtramas interesantes y ninguna se aprovecha. ¿Por qué no intentaron fortalecer la relación de Suzu con su padre, la cual claramente se ve muy deteriorada? ¿No es eso una cosa importante? ¿Por qué la película no profundizó más en la relación entre Suzu y Shinobu? ¿No podría haberse formado algo romántico entre ellos? No, la película estaba demasiado ocupada mostrando a avatares en un CGI horrible volando por una pseudo Los Ángeles. Summer Wars tuvo un mundo virtual, pero también tuvo muchas subtramas idénticas a esta película y todas fueron abordadas, tratadas y resueltas. Hubo amor, reconciliación, fortalecimiento de vínculos familiares y hasta un beso al final. Belle, pese a tener todas estas subtramas, no hace nada con ellas. Creo que esto es una muestra importante de lo deteriorado que se encuentra el estilo de Hosoda en comparación con sus obras anteriores. ¿Y qué decir la manera en la que la protagonista encuentra a la bestia? En una pantalla de ordenador entre millones de avatares, la protagonista es capaz de encontrar a la persona que está buscando. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál se supone que es la probabilidad? Diría que hay más posibilidades de que le caiga un meteorito en la cabeza que encontrar a la persona que buscaba. Esta escritura lo que hace es que ninguno de los personajes destacados me agrade. En un mundo que es funcionalmente realista, además del extravagante mundo virtual que es esencialmente una red social, la mayoría de las acciones de los personajes rara vez los hacen sentir creíbles y, en cambio, simplemente los hacen parecer tontos y, a veces, directamente molestos. Hay muchas cosas que tampoco tienen ningún sentido desde la perspectiva de la construcción del mundo. ¿Por qué la moderación es tan laxa que la gente puede literalmente engañar a otros sin repercusiones? ¿Por qué un usuario aleatorio tiene la capacidad de desempeñar el rol de moderador a pesar de no serlo? ¿Cómo un usuario común puede hacer que una IA se doblegue a su voluntad, además de ocultar un castillo en el mundo virtual que no le pertenece? ¿Cómo es posible que la gente acceda al mundo virtual a voluntad en cualquier momento y en cualquier lugar a pesar de que el mundo virtual, evidentemente, toma el control de los sentidos del usuario desde el momento en que se conecta? ¿Y todo esto del mundo virtual, cómo funciona al final? Hay transiciones que, como ya he mencionado, donde van hablando y de repente están conectados. No existe ningún tipo de transiciones entre las escenas y eso confunde el mismo funcionamiento de los pilares de la película, que es el mundo virtual. Hay una escena donde Suzu está escondiéndose con su avatar de una persecución. ¿No le sería más fácil desconectarse? ¿No desaparecería del todo en vez de tener que andar escondiéndose? La película ni siquiera es clara con sus aspectos más importantes. Belle simplemente muestra escenas aleatorias que me dejan confundido. Tampoco espero que todos los escritores que trabajan en una película de ciencia ficción tengan una comprensión compleja de la IA y el mundo virtual, y que den una explicación detallada de todo. Sin embargo, cuando gran parte de la narrativa de Belle se basa en estos descuidos tan obvios que se siguen acumulando, me resulta muy difícil ignorarlo. Belle es una nueva versión de La Bella y la Bestia que intenta implementar un mundo virtual mal pensado en su entorno, así como abordar más puntos de la trama de los que puede. Ahórrese el tiempo y simplemente escuchen la banda sonora.